Distinguida concurrencia, muy buenas noches. La Academia Nacional de Medicina les da su cordial bienvenida. En cumplimiento del estatuto institucional, el señor presidente ha convocado esta noche a sesión ordinaria en la que se desarrollará el simposio Inteligencia Artificial en Medicina, Avances y Retos Futuros, que estará a cargo del coordinador académico asociado doctor Walter Curioso Vilches. La mesa de honor está conformada por los académicos doctores Óscar Pamo Reina, vicepresidente, Alfonso Zabaleta Martínez Vargas, secretario permanente, William Guzmán Ortiz, representante del Colegio Médico, y Walter Curioso Vilches, coordinador del simposio. Saludamos la presencia en la sala de señoras y señores académicos honorarios, eméritos, asociados vitalicios correspondientes y distinguidas autoridades académicas e institucionales, colegas e invitados. Procederemos a pasar lista simbólica de asistentes. Daniel Alcides Carrión. Presente. El señor presidente abre la sesión. Se abre la sesión. Dará inicio al simposio nuestro coordinador académico asociado, doctor Walter Curioso Vilches, con las palabras de bienvenida al simposio y la presentación de los señores expositores, doctores Hans Eguía Ángeles, profesor de Salud Digital de la Universidad Oberta de Cataluña, España, y el doctor César Ugarte Gil, profesor asociado, Centro Médico de la Universidad de Texas, Estados Unidos, a quienes invitamos a ocupar la mesa de honor. Al término de las exposiciones, el académico doctor Walter Curioso Vilches dará inicio a la discusión y conclusiones del simposio. Doctor. Muy buenas noches, estimadas autoridades de la Academia Nacional de Medicina, estimados académicos, estimados invitados, estimados ponentes del día de hoy. Muy buenas noches a todos y a todas. Es para mí un honor darles la bienvenida en nombre de la Academia Nacional de Medicina a este evento Inteligencia Artificial en Medicina, Avances y Retos Futuros, que se realiza hoy en el Colegio Médico del Perú. Este tema cobra y viene cobrando una especial relevancia y actualidad. El día de hoy vamos a revisar el impacto que tiene la inteligencia artificial en medicina y en salud pública. Y también vamos a discutir los avances y desafíos que esta revolución tecnológica nos plantea. Si bien es cierto, la inteligencia artificial no es un tema nuevo, de hecho ya lleva un poco más de 70 años el término en el momento en que se acuñó. El avance tecnológico que venimos enfrentando y que venimos experimentando la transformación en los campos de medicina y salud son enormes. La inteligencia artificial, dentro de todas las tecnologías que vemos hoy en día en desarrollo, ha irrumpido con fuerza gracias al desarrollo de nuevas herramientas tecnológicas, la expansión del acceso al Internet y también la disponibilidad de los dispositivos inteligentes. Hoy en día las tecnologías como el aprendizaje automático, el procesamiento del lenguaje natural, los sistemas expertos y la robótica están revolucionando no solamente la educación médica, sino también la práctica clínica y la gestión de los sistemas de salud, lo cual amplía el alcance y la accesibilidad de la atención sanitaria a nivel global. La inteligencia artificial nos permite analizar grandes volúmenes de datos que están en diferentes estructuras y en diferentes formatos. No solamente el texto, que es una fuente importante donde podemos tener la historia clínica electrónica, pero también formatos no estructurados como el audio, la voz, video, incluso los datos genómicos, genéticos y, como no, las redes sociales también. Sin embargo, este avance tecnológico implica también nuevos retos que los vamos a ver en estas presentaciones, como la necesidad de garantizar la ética en el uso de estas tecnologías, proteger la confidencialidad y la privacidad de los datos de los pacientes y asegurar que estos sistemas sean transparentes y explicables para mantener la confianza en los usuarios. Estos desafíos nos implican que debemos integrar de manera efectiva la inteligencia artificial en contextos reales y para ello la calidad de los datos y la disponibilidad de ellos son temas fundamentales. Asimismo,
los sesgos inherentes a este tipo de tecnologías también pueden llevar a resultados erróneos o inequitativos, especialmente si los modelos han sido entrenados con datos o con información de contextos diferentes al nuestro. Además, como explicamos en un simposio anterior, fenómenos como las alucinaciones que tienen sistemas o aplicativos como el ChatGPT pueden también generar información incorrecta o engañosa, lo que lleva a revelar la importancia de la supervisión humana y la validación rigurosa de las recomendaciones que sean generadas por herramientas de inteligencia artificial. Es así que la ética, la transparencia y la protección de la privacidad deben ser pilares fundamentales en el desarrollo y aplicación de estas tecnologías, considerando que la confianza de los profesionales de salud y de los pacientes es esencial para su adopción y el éxito sostenido. Agradezco especialmente la presencia de nuestros distinguidos ponentes, el doctor Hans Vázquez, que es médico de la clínica Endranget Langenstein de Dinamarca y que es profesor también de salud digital en la Universidad Oberta de Cataluña, en España, quien nos va a compartir su visión sobre los avances, los retos y los riesgos de la inteligencia artificial en salud mirando hacia el futuro. Y también agradezco sinceramente al doctor César Ugarte Gil, que es profesor asociado en el Centro Médico de la Universidad de Texas en Galveston, en Estados Unidos, quien va a abordar el uso de la inteligencia artificial como herramienta para el control de enfermedades infecciosas. Ambos tienen una amplia experiencia en proyectos de inteligencia artificial, tanto en los ámbitos clínicos como en la salud pública. Estoy convencido que este encuentro va a ser muy útil y va a ampliar el conocimiento del rol de la inteligencia artificial como herramienta para el servicio de la equidad y la calidad en salud y el beneficio en salud de nuestra población. Así que los invito a disfrutar estas conferencias y también compartir algunas de las preguntas que ustedes puedan tener luego de las intervenciones de nuestros expositores. Doy por inaugurado esta sesión y espero que su presencia sea activa y que la disfruten. Muchísimas gracias. Para comenzar, voy a invitar al doctor Hans Eguía Ángeles, quien va a abordar el tema Avances, retos y riesgos de la inteligencia artificial en salud, mirando hacia el futuro. Estimado doctor Hans Eguía, por favor, lo invito a la mesa y también aprovecho para invitar al doctor César Ugarte Gil, que nos acompaña aquí en la mesa de honor. Muy bien, recibamos con un aplauso al doctor Hans Eguía. Buenas tardes con todos. Es un honor en verdad estar con todos vosotros y estoy encantado de poder estar compartiendo con ustedes lo que vamos a hablar el día de hoy. Esta es una ponencia que solemos dar a nuestros alumnos del máster de salud digital, pero también en otros países. Entonces me gustaba mucho la idea que tuvo Walter de poder presentarla también aquí. Lo que vamos a hablar ahora son bastante gráficas, porque lo que me interesa más que todo es poder tener una imagen de lo que vamos a hablar para poder compartir y hablar un poco más al final. Yo soy, como dijo Walter, Hans Eguía, soy profesor colaborador de la Universidad Abierta de Cataluña, soy miembro también de la Sociedad Española de Atención Primaria, la Sociedad Danesa de Atención Primaria y de otras sociedades también de telemedicina y inteligencia artificial. Lo que me gustaría conversar el día de hoy con ustedes es un poco un resumen muy corto sobre lo que viene a ser la inteligencia artificial, algunos ejemplos que vamos a ver, algunas herramientas también que podemos utilizar, cómo es el uso seguro de estas herramientas y además algunas herramientas extra que también, sin ser parte del entorno médico, también podrían ser utilizadas por nosotros. Y lo último es una pregunta que me gustaría vayamos pensando hasta el final, que si es que la inteligencia artificial puede lograr equipararse con la inteligencia humana. Pues comenzamos hablando un poco de lo que viene a ser el impacto de la inteligencia artificial en medicina, ¿no? Se refiere a la aplicación de algoritmos y tecnologías para mejorar el diagnóstico, tratamiento e incluso la gestión de enfermedades. Nosotros decimos que la inteligencia artificial y medicina es una alianza vital, es decir, podemos usar la inteligencia artificial
en diversas aplicaciones, como por ejemplo en diagnóstico, en tratamiento y en monitoreo de patologías. También las podemos usar, por ejemplo, por ejemplo, en la parte de innovación médica, ¿no? Vemos que nos da mayor eficiencia y nos puede ayudar en la precisión en los diagnósticos, nos ayuda en la generación de aplicaciones en salud y tiene cierta, pues por todo lo mencionado, una relevancia importante en lo que viene a ser medicina. ¿Cuáles son las ventajas? Pues nos puede ayudar a una mejoría diagnóstica, no solamente en asertividad, sino también en tiempo, ¿ok? También nos ayuda con una mejor eficiencia en lo que vienen a ser tratamientos, sobre todo, por ejemplo, en patologías raras, en patologías que van fuera de nuestra especialidad, o incluso cuando tenemos ciertas dudas en tratamiento, nos puede ayudar bastante en estos entornos. Como conversábamos también, no todos son beneficios, ¿no? También van a haber retos, por ejemplo, la parte de la ética. Tenemos que entender que la inteligencia artificial no es en sí un cerebro de un ordenador que piensa, sino es un programa, algo que yo he desarrollado siguiendo un patrón. Si salgo de ese patrón, no va a ser adecuado. Entonces tenemos que también tener en cuenta lo que viene a ser la ética y lo que viene a ser la inteligencia artificial. Otra cosa importante, la falta de empatía. Por ambos lados. Por tanto, porque cuando usamos solamente la inteligencia artificial, nos centramos en un sistema y dejamos nosotros de funcionar como médicos. Entonces podemos tener riesgo a perder la conexión humana de contacto, y eso hay que tenerlo en cuenta. La privacidad. Recordemos que todos los sistemas, por ejemplo, todo el mundo conoce ChatGPT. El servidor de ChatGPT no está en Perú, está en Estados Unidos. Entonces la información, digamos, viaja y se mantiene en un servidor que puede, por ejemplo, de alguna manera, no es lo ideal, ¿no? Pero podría ser usada de otra forma, y eso lo conversaremos en un momento. Esto ya lo habíamos hablado de la alianza vital, ¿no? Que nos ayuda con un diagnóstico preciso, detección temprana de enfermedades, para un mejor análisis, eficiencia en tratamientos. Y también nos ayuda con lo que viene a ser la relación médico-paciente, ¿no? ¿Por qué? Porque si tenemos en cuenta que si yo uso una herramienta basada en inteligencia artificial y reduzco el tiempo de espera, mi lista de espera, pues es en beneficio del paciente. Si tengo un mejor diagnóstico, un mejor tratamiento, es en beneficio del paciente, ¿no? Y también tenemos que tener en cuenta que se debe usar lo que se llama ahora empatía digital. Es que hay que tratar de conversar con el paciente, explicarle los pros y beneficios de todos estos entornos. Hasta este momento, ¿está claro? Pues todo esto, hasta este momento, lo ha hecho la misma inteligencia artificial. Todo esto que están viendo ahorita, hasta aquí, por eso le puse... Todo esto que hemos visto hasta ahora ha sido desarrollado íntegramente por la inteligencia artificial. Cuando le escribí lo que se llama un prompt. Un prompt viene a ser una orden, por así decirlo. Mientras la orden esté más completa, mejor saldrá el resultado. Se le dio un prompt donde se le decía, necesito que haga una presentación de 10 slides iniciales, donde me den los retos, las ventajas y desventajas, parte ética sobre el uso de inteligencia artificial con la medicina. ¿Cuánto le llevó? Creo que fueron 10 segundos. Está bien, ¿no? O sea, todo lo que ha dicho tiene sentido. Y eso es un peligro también. Porque nosotros podemos dejar de pensar, actuar y vivir solamente con lo que nos dice. Pero ahí está el reto también que tenemos. Tenemos el reto de valorar lo que está escrito. Yo eliminé 2 diapositivas porque en 2 diapositivas se iba un poco fuera por la tangente y no era necesario. Entonces, siempre hay que valorar lo que dice. Pues entonces ahora comenzamos con mi exposición real. Esto, la definición, como yo les digo, la inteligencia artificial es solamente un programa, es un algoritmo que se ha desarrollado por alguien. Ha escrito un programa donde le pide algo, ¿no? Todo lo que salga fuera del programa, pues no se ejecuta. Por lo cual le va a decir,
no conozco, no lo sé, no funciona. Todo esto se inició con Alan Turing, que hablaba pues, que una máquina computacional tenía una inteligencia, ¿no? La RAE, la Academia Española, dice que es una disciplina científica que se ocupa de crear programas informáticos que ejecutan operaciones comparables a las que realiza la mente. Comparables, no son iguales. Quería... Una parte interesante de todo es esto de aquí. Sin datos, la inteligencia artificial no existe. Si yo tengo un programa, lo desarrollo espectacular, muy bien, pero no le doy datos, no funciona. Entonces, esto es muy importante que lo sepamos. Para que la inteligencia artificial funcione adecuadamente y de mejor manera, necesitamos datos, pero hablamos no de pocos. Cuando veamos un poco lo de ChatGPT, veremos más o menos cuántos datos se usaron inicialmente. ¿Cómo funciona? Más o menos como les dije, ¿no? Se genera un algoritmo, se desarrolla un programa, se les da una pauta. Más que todo esto lo pongo porque creo que tengamos en cuenta esta parte de aquí. Que se le enseña al programa, ¿cómo? Con datos, les doy datos para que el programa entienda. Pero luego también hago lo que se llama el deep learning, el aprendizaje profundo, donde el programa empieza a aprender por sí solo, usando el algoritmo que yo le he puesto, ¿no? En España incluso vemos que ya hay una organización, la Agencia Española de Supervisión. ¿Ven que es importante esto? La supervisión de la inteligencia artificial, para que todos los programas que se vayan realizando sean supervisados y valorados y se compare si funcionan, sirven o no. Fue la primera en Europa. Ven incluso que la FDA ya aprueba algoritmos, ¿no? Así como se aprueban drogas, se aprueban algoritmos para ver también que son útiles y que sirven, ¿no? Como les digo, el algoritmo es un programa que se diseña para cumplir una función. Lo bueno de estos programas es que por sí solos aprenden también. La historia, vean que más o menos se empezó a hablar de la inteligencia artificial en el año 56. Y estos son los padres fundadores de la inteligencia artificial en la conferencia en Dartmouth, New Hampshire, en Estados Unidos, ¿no? Donde se acuña por primera vez el término. Y esto, antes de hablarse en medicina, se empezó a hablar sobre la parte de robots para ensamble de empresas en producción en masa de autos. O sea, todo comenzó por ahí, ¿no? Miren este artículo del año 1952 y hablaba de un robot anestesista, una introducción al control de anestesia por medios de un intermediario electroencefalográfico. Y hablaba de lo que era, este fue el primer artículo que se encontró más o menos sobre lo que era inteligencia artificial. No hay abstract, no hay nada. Pero hay otro que ya en el título habla del tema. La relación entre la espectrometría de masa de medicina, de drogas y su actividad biológica, una aplicación de la inteligencia artificial a la química. Entonces, y este es un artículo de 1973 que se publicó en el 74. O sea, ya hablaba un poco más relacionado a lo que viene a ser el uso de inteligencia artificial. Incluso, como lo vemos, ya hay un abstract y todo está disponible. O sea, no es algo que se inventó, que salió el año pasado, sino ya tiene mucho tiempo. La idea de lo que vamos a hacer hoy es que conversemos un poco sobre cómo la inteligencia artificial puede ayudar al médico en una época pues, que tengamos ciertas dudas o que necesitemos justamente esta ayuda, ¿no? Por ejemplo, no sé si conocen esto, el Dr. Watson. Gracias. IBM desarrolló el llamado Dr. Watson, que era nuestro reemplazo. Era un robot, era una supercomputadora que se le ponían los datos, desarrollaba pues lo que vendría a ser todo un diagnóstico e incluso un tratamiento. Y luego salió Health Navigator, que era más o menos como
como una base de datos también que podía generar diagnósticos y que podía generar también tratamientos. Entonces, la idea era que pues en algún momento pudieran reemplazar a los médicos. ¿Se podrá reemplazar a los médicos? Oh, vamos a ver. ¿Por qué debemos usar la inteligencia artificial? Porque nos ayuda en muchas cosas. Por ejemplo, un caso muy sencillo, que esto lo vimos en la universidad, en Odense. Pacientes que, por ejemplo, cuando se les buscaba valorar todo lo que vendría a ser el esófago y todo, se les tomaba como una píldora. El problema de la píldora era que a veces no tomaba la foto en el lugar adecuado, por lo cual se daba como una prueba normal. Entonces lo que se hizo, que lo veremos en un momento, tengo las fotos, fue una píldora con inteligencia artificial que cuando detectaba un cambio en la mucosa, tomaba foto. Sola, no se le tenía que poner tiempo ni nada, sola. Detectaba un cambio de coloración en la mucosa y tomaba la foto. Y el resultado fue espectacular. Entonces, tenemos que usarla porque nos sirve mucho para lo que viene a ser reconocimiento de imagen, pero también nos ayuda mucho en lo que viene a ser el reconocimiento de texto. Y en esto de texto tenemos el proyecto HOPE, que es un programa que estoy haciendo, que estoy desarrollando ahora, que es justo en lo que estoy buscando mi doctorado. Cuando hablamos de imagen, pues nosotros sabemos que los bebés más o menos pueden reconocer a la madre entre 2 a 3 meses. La pregunta es, ¿cómo le enseño a un ordenador a reconocer un rostro? Si nosotros mismos tenemos muchas veces problemas en entendernos, y especialmente en otros idiomas, ¿cómo hace el ordenador para entendernos? ¿Cómo hace para entender el dialecto utilizado por los humanos? Para lo que viene a ser texto se usa una cosa que se llama Natural Language Processing, que lo que hace es transforma el lenguaje natural nuestro para que pueda ser representado por procesos de ordenador. En otras palabras, transforma nuestro lenguaje en un lenguaje que el ordenador comprenda y que entienda para que haga lo que le estamos pidiendo hacer. Y con las imágenes, este es un test, aunque no me parezca, es un test. Si ustedes pueden ver, ¿es un chihuahua o es un muffin? ¿Cuál es? Esto es una especie de test. ¿Se acuerdan que les digo que para probar la inteligencia artificial tenemos que darles datos? Pues estos son datos. Estos son datos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, miren, esto, si lo vemos de lejos, es un muffin, pero parece un chihuahua también. Como la idea de inteligencia artificial, quiero que me entiendan, en las imágenes, no es exactamente que reconozca toda la cara, sino, por ejemplo, yo le digo, el chihuahua tiene los 2 ojos y la nariz de color negras, y están más o menos como en un triángulo. En la parte superior se puede encontrar orejas y en la parte inferior se puede encontrar la boca. Eso es todo. Y entonces cuando le programo al ordenador para eso, va a decir, aquí por ejemplo no están equidistantes. Esto probablemente no sea un chihuahua. Aquí totalmente no equidistantes, no es un chihuahua. Aquí puede fallar, pero no va a encontrar la boca ni la parte de los oídos y va a saltarlo. Esa es la idea. Esto es una base de lo que viene a ser cómo entiende la inteligencia artificial las imágenes. Es muy cómico, pero es así. Este es el programa que estamos utilizando ahora, que hemos desarrollado. Y esto me interesa mucho porque yo también soy médico. Pero muchas veces pensamos que nuestra labor solamente es asistencial, pero podemos hacer algunas cosas. ¿Se podrá pasar play aquí? Hacer clic con el... No, en la siguiente imagen, en esta imagen que aparece aquí, es un video. Si le podemos hacer clic sobre el video, no pasa, no funciona. Bueno, no importa. Bueno, les explico un poco. Este sistema que estamos desarrollando se llama HOPE, ¿ok? Este HOPE, lo que buscamos nosotros es tener una historia clínica aquí,
tenemos la historia clínica de un paciente aquí. Y una vez que, mientras vayamos escribiendo la historia clínica, aquí nos va a ir apareciendo bibliografía sugerida, pero solamente de bases científicas. Me refiero a PubMed, por ejemplo, ¿no? O Medline Plus, por ejemplo, relacionadas a lo que está aquí. Por ejemplo, si yo le pongo paciente mujer de 24 años, fumadora, ¿no? Que viene con lesiones cutáneas, ha tenido un viaje a Brasil, entonces ustedes van a ver que aquí va a empezar a salir leishmaniasis, si yo cambio luego alguna cosa aquí, pongo por ejemplo varón, 35 años, y aquí alguna cosa, esto automáticamente va a cambiar también. Lo que se busca es un poco hacer una medicina personalizada, pero además que cuando tengo alguna duda sobre algún tipo de diagnóstico, una duda sobre un tipo de tratamiento, esto me va a ayudar mucho. Y no tengo que hacer una búsqueda, sino lo que pasa es que, ¿se acuerdan que les dije eso de que convierte el lenguaje natural en un lenguaje de ordenador? Eso es lo que hace este programa. Nuestro texto de la historia clínica lo transforma en un lenguaje que el ordenador comprenda para hacer la búsqueda automáticamente. Y funciona bastante bien. Ya hemos hecho 2 publicaciones sobre el tema y funciona muy bien. Entonces, no se los puedo mostrar ahora, pero cuando terminemos trataré de buscar la página web donde lo tengo colgado para ver si lo podemos ver ahí, ¿ok? A veces decimos, pero la inteligencia artificial no está en nuestro mundo real, pero sí lo está. Por ejemplo, cuando usamos Google Maps, cuando usamos Netflix, el mismo autocorrector que tenemos en el móvil cuando mandamos un WhatsApp es una parte de la inteligencia artificial. Por ejemplo, actualmente el Google Maps está utilizando inteligencia artificial para ver dónde vamos a ir, dónde queremos ir, antes incluso que vayamos, ¿no? Y como ven aquí, Netflix usará la inteligencia artificial para combinar anuncios con series. Es decir, como Netflix sabe lo que tú has visto, sabe lo que te gusta, pues entonces te presentará lo que quieres ver. Esto de aquí es el Centro de Inteligencia Artificial Clínica. Así como en los hospitales tenemos el servicio de ginecología, ortopedia, en el hospital de Odense tenemos el servicio de inteligencia artificial. Es una planta de inteligencia artificial, donde cualquier médico puede ir y decirle, mira, ¿sabes que tengo este problema? ¿Tienen alguna solución? No, pero la desarrollamos juntos. Y se desarrolla. Son médicos, son ingenieros y demás. Y eso es lo que les mencionaba de la píldora, la normal. Pero ellos han desarrollado esta píldora, como les digo, esta cápsula para endoscopía, con una inteligencia artificial que pues solamente va a tomar fotos a las lesiones que encuentre durante el pasaje. Herramientas de inteligencia artificial para ahorrar horas de trabajo. Esta, por ejemplo, para resúmenes de reuniones. Esta, por ejemplo, para convertir texto en video. Esta para convertir 3 palabras en 10.000 palabras. Esta para investigación. Esta para crear imágenes. Esta que es muy divertida porque lo que pasa, ustedes le cargan un documento, un PDF, y lo que hace es lo lee, y ustedes le preguntan a la máquina y les va a responder basado en el PDF. O incluso les puede hacer un resumen. Presentaciones como la que hice al inicio, diseños, imágenes y muchas más. Estas, por ejemplo, ya son de casi un mes. En la actualidad han salido nuevas y mejores. Pero esas son básicas. Solo para enseñarles algunas de ellas. Charlie ahí, como les digo, ¿no? Les ponen 3 palabras. ¡Prup! Miren, 3 palabras. Medicina, fake news, diabetes. 3 palabras. Ahí está. Rápido. El clásico dibujo que siempre hacíamos de niños con las 3 montañitas y el sol. Se lo dibujamos así y nos hace una imagen. Le ponemos cualquier imagen y el Scribble nos la genera. Otra,
el Stable Diffusion. Se le pone un prompt, por ejemplo, doctor, medicina rural, montañas, pacientes. Y nos genera una imagen en 5 segundos. Recuerden que todas estas imágenes no tienen copyright, son abiertas, se pueden utilizar en presentaciones, por ejemplo, sin ningún problema. O, por ejemplo, para educar a pacientes. Para salud pública también la podemos utilizar. Imágenes que nos sirven mucho para poder educar a pacientes, incluso a colegas, residentes y demás. Este es el Firefly. También, miren, médico rural, congreso, pacientes. Y me genera estas imágenes. Esto es muy bonito. Esto es Google. O sea, ya sabemos la potencia de Google. Y como ven, lo que hace Google está buscando un modelo de lenguaje para poder entender y utilizar mejor herramientas de inteligencia artificial para médicos. Y está publicado un artículo en Nature sobre este tema, sobre MedPalm. Incluso ahora tenemos el MedPalm 2. Miren la comparación con GPT, con PubMed. El MedPalm 1 tenía 67%. Este es en el examen, este es el examen, ¿cómo es el que tienen? USMLA, el de Estados Unidos. Miren cómo lo pasaba con comparación con el resto. En ese programa se le ponía una pregunta y esta era la respuesta que le daba el médico y esta era la respuesta que le daba el programa. Iba más allá incluso, miren. A ver. Esto es interesante. Se le subía la radiografía y se le ponía, ¿puedes hacerme un reporte analizando esta placa de rayos X? Y les daba el resultado. Por ejemplo, yo uso el ChatGPT para análisis de espirometrías. Hasta ahora no me ha fallado. ¿En qué se puede usar en medicina? Lo que hemos visto es en general. ¿En qué podemos usarlo en medicina? Pues podemos ver en radiografías, por ejemplo, Google Lens, la misma aplicación de Google ya nos permite ver lesiones cutáneas. Por ejemplo, el BART de Google nos ayuda a revisar lesiones cutáneas, por ejemplo, y también nos ayuda a hacer informes clínicos. Un poco los mitos y verdades. No nos va a reemplazar y no nos reemplaza aún. Esto es importante, no es infalible lo que les digo, siempre hay que revisar los resultados que nos eche, por lo cual siempre va a requerir supervisión, no puede funcionar por su libre albedrío. ¿Cómo nos puede ayudar? Pues nos puede ayudar con informes, nos puede ayudar con problemas diagnósticos, nos puede ayudar con traducción. Por ejemplo, yo lo uso mucho cuando viene un paciente de Ucrania con colesterol alto y no quiere tomar medicación, pues le digo al ChatGPT, realízame una dieta hipocalórica para pacientes con colesterol elevado y realízame en el ucraniano. 5 segundos, me la bota, la imprima, se la doy, él contento, todo el mundo contento, rápido, sin problemas. Nos ayuda a desarrollar protocolos, por ejemplo, también. Ahora vamos a tocar un poco el ChatGPT, muy corto. Se basa en lenguaje natural, como les digo, nos lee, nos entiende. Nos sirve para hacer resúmenes, para hacer explicaciones. Se puede usar vía navegador, no es necesario descargar la aplicación. Como les comenté, nos ayuda, por ejemplo, a mí me ayuda mucho con las espirometrías. Nos puede generar un plan de dieta, como les había dicho. Pero miren, el ChatGPT es un modelo con más de 175 millones de parámetros. O sea, inicialmente eso fue, así aprendió y ahora ha mejorado. Lo que hace es, cuando le hacemos la pregunta, cuando hagamos una pregunta con ChatGPT o a cualquier sistema de inteligencia artificial, eso se llama un prompt. ¿Ok? Mientras más específicos seamos, mejor respuesta tendremos. Y yo les recomiendo siempre, al final de la pregunta, le digamos, puedes preguntarme todo lo que quieras para tener una mejor respuesta. Y el programa les va a preguntar.
les va a preguntar y funciona muy bien y mejor aún así. Oye, ¿qué pasa? Esto lo estábamos haciendo con mis estudiantes. ¿Qué podemos hacer con ChatGPT en medicina? Y hasta ahora, bueno, hemos llegado a 27, todavía no lo hemos actualizado. Pedirle que nos explique algún concepto, escribir artículos o resúmenes pidiéndole un número máximo de caracteres o palabras, traducción automática de texto a otro idioma, pedirle que nos haga un guión de YouTube o TikTok, hasta ahí llegamos, para explicar cosas y lo haga en un tono concreto, como informal o más serio para explicar cosas a pacientes. Puedes pedir en líneas de código, fichas o especificaciones de producto. Por ejemplo, para hacer estadística, lo he usado también para desarrollar, por ejemplo, códigos de programa R, para que en vez de yo pensarlo, pues me ayuda con eso y me ayuda a generar las líneas de código. Esto también nos escribe poemas, chistes, a veces que nos responda a preguntas del examen MIR para capacitarnos, y no solo eso, sino que me genere preguntas tipo MIR para aprender, con alternativas y respuestas. Pedirles que nos haga dietas, preguntarle dudas sobre dosis o posología de tratamientos. Recuerden que eso siempre hay que tener en cuenta de que a veces las respuestas pueden ser diferentes. Se puede jugar trivial contra ellos, o sea, hacerle una pregunta y tratar de interactuar con el programa en la parte científica, por así decirlo, o incluso creación de chatbots que los vamos a ver en unos segundos. Tenemos también un programa que se llama GlassE, que es un programa de soporte de decisión clínica. Es muy útil, sirve para darnos datos clínicos, nos ayuda con los diagnósticos diferenciales y además lo interesante de este programa es que nos da lo que se llaman razonamientos estructurados. Esto es por esto y es por esto y esto y esto y esto. Papers GPT es un programa también muy interesante. No sale la imagen. Aquí también ha venido un video. Este programa lo que hace se basa en lo que viene a ser todo lo que es literatura médica. Lee un PDF, nos puede generar un resumen y le puedo decir, basado en este artículo, quiero que me hagas recomendaciones para un paciente con colesterol alto. Y te las hace. Más aún, le puedes hacer preguntas también. Funciona bastante bien. Y incluso tiene un plugin para trabajar con Zotero, que es una especie de biblioteca médica, ¿no?, que podemos tener de artículos. Uso responsable, lo que les digo, y si se dan cuenta lo hemos repetido varias veces, supervisar, validar clínicamente y cuidar los datos que se presentan. ¿Qué puede hacer bien? Analizar grandes volúmenes de datos en segundos, identificar patrones en imágenes y datos clínicos, sugerir diagnósticos y tratamientos, automatizar tareas administrativas. Por ejemplo, en Castilla y León lo que se ha hecho es lo siguiente. Se usó una gran cantidad de datos de los pacientes con autorización. Se generó un programa en inteligencia artificial llamado Savannah y luego yo le preguntaba cosas. Por ejemplo, ¿a qué edad empezaron los pacientes a presentar síntomas o diagnóstico de diabetes? 45 años promedio. ¿Para qué me sirve eso? Para que antes de que el paciente llegue a 45 años, para los pacientes que tengo con 44 o 43, les puedo hacer un screening. Porque ya sé que a los 45 aparentemente pueden empezar con problemas de diabetes. Entonces le hago un screening antes para evitar que desarrollen diabetes y los puedo mantener como prediabetes, incluso con tratamientos básicos como metformina y demás. ¿Por qué? Porque de esta manera evito la progresión de la enfermedad y mejor calidad de vida para el paciente y ahorro dinero. Y así lo podemos hacer con todo. Funciona espectacular, muy bien, y cualquiera lo puede utilizar. Se le pone la pregunta, ¿cuándo se inicia la hipercolesterolemia? ¡Pap! No bota la respuesta. ¿Cuántos hijos tiene la mujer promedio en edad fértil? Todo lo que ustedes le pregunten se los va a responder inmediatamente y eso nos sirve mucho para poder realizar programas de salud pública, por ejemplo. Entonces, ¿qué puede hacer bien la IA? Manejar datos y volúmenes, ¿no? Pero miren, ¿qué es lo que no puede hacer? Tomar decisiones éticas complejas. Comunicar malas noticias con empatía.
entender el contexto emocional y social y generar confianza terapéutica. Cuando hablamos de ética, recuerden, es un programa. Es un programa, no piensa. Hablaba, por ejemplo, hoy día con Walter por la mañana, no sé si han visto esa película que se llama Yo, Robot, de Will Smith, cuando el coche de Will Smith cae al río o a la laguna con un coche y con una niña. O sea, caen dos coches, en uno está Will Smith, en otro está la niña. Y el robot se lanza a salvarlos. Y Will Smith le dice, salva a la niña. A mí no me salves, salva a la niña. ¿Qué hace el robot? Salva a Will Smith. Cuando lo salva, ¿por qué lo hiciste si te dije que salves a la niña? El robot le respondió, porque tú tenías mayor probabilidad de sobrevivencia. Entonces, por eso les digo, el programa solamente se basa en lo que está programado y no sale de fuera. O sea, no puede comunicar noticias con empatía, no tiene un contexto emocional. Yo sé que luego probablemente algunos de ustedes me van a preguntar en un rato, sí, pero ha salido un programa que da muchas noticias con empatía y que los pacientes dicen que es mejor que el médico. Hablaremos en un momento de eso, pero es que no es cierto. Está publicado incluso. ¿Por qué la IA no reemplazará a los médicos? Porque cuando hay incertidumbre, nosotros podemos tomar una decisión. ChatGPT nos va a decir, no sé. ¿Por qué? Porque hay una relación médico-paciente con un vínculo humano. Porque tenemos empatía. Nosotros tenemos empatía sí o sí con nuestros pacientes. El robot, la inteligencia artificial, está programada para ser empática. ¿Qué significa? Para que siempre le hable de una manera cariñosa, por ejemplo. Pero eso no significa que sienta empatía por el paciente, sino que el paciente puede asumir que el entorno es empático cuando no lo es. Y además, porque nosotros tenemos esto, una responsabilidad ética y legal al ser humanos. Si la inteligencia artificial falla, ¿de quién fue el problema? O sea, hizo un fallo, se equivocó de dosis. ¿Hay que denunciar a ChatGPT? No. ¿A la computadora? Entonces, el que lo usó. Esto es súper importante. Colaboración, no competencia. Es decir, no nos va a reemplazar, sino nos va a potenciar. La inteligencia artificial potencia al profesional sanitario. Médicos más inteligencia artificial, una medicina más precisa y humana. Hay un artículo, por ejemplo, que no lo he puesto, es un artículo del 2023, donde se hizo una comparación en análisis de tomografía de tórax en cáncer de pulmón, ¿no? ¿Quién cree que sacó mejor rango, los médicos o la inteligencia artificial? Los médicos sacaron un 90.6, 91% de efectividad. ¿Y la inteligencia artificial? Más o menos. Más. Casi 94%, 94, 95%. En otras palabras, era mejor que los médicos, ¿no? Pero ahí no acabó el estudio. Se combinó un sistema híbrido médico-inteligencia artificial. ¿Saben a cuánto llegó? Casi 99% en diagnóstico. En otras palabras, no nos reemplaza, no son mejores, pero juntos sí lo somos. ¿Ok? Esto es importante, ¿por qué? Porque como yo les decía, si hacemos todo por programa, pues dejamos un poco de ser humanos. La tecnología debe servir a las personas. El riesgo de la inteligencia artificial es que se despersonalice el acto médico. Tenemos que recordar la importancia del acto médico. Lo importante también es que si yo uso estas herramientas, pues puedo hacer de que disminuir mi lista de espera, puedo tener mejores diagnósticos, puedo tener mejores tratamientos y con lo cual ganaré más tiempo. Y este tiempo se lo puedo dedicar al paciente. ¿Cómo? Vamos a ver algunos ejemplos aquí.
El asistente libera tiempo para conversar con el paciente, la inteligencia detecta depresión, el médico actúa, la inteligencia resume y nosotros contextualizamos. Por eso es que ahora la práctica médica ha dejado de ser la tradicional, como se ve antes, ¿no? Antes estaba el médico, el ordenador y el paciente de aquí, con esta barrera en el frente. Lo que se busca ahora es que sea un entorno colaborativo, porque el paciente podrá llevar por sí mismo, como pueden ver, ¿no? Todos, a veces el smartwatch, el smartphone y todo eso, porque de esta manera el paciente puede ser partícipe de su propio manejo, de su propio tratamiento, en lo que se conoce como el empoderamiento del paciente, para que él también participe en la toma de decisiones. Y ya solamente, este es un video que no nos va a dar mucho tiempo, lo vemos, ¿verdad? ¿Se acuerdan de esto en el siglo XIX, cuando se inventó el estetoscopio? Pues esto ha ido evolucionando, y solamente ya para terminar, quería enseñarle algunas cosas que se han desarrollado actualmente, ¿no? Un ultrasonido de mano. Esto es espectacular, no lo traje. Es un estetoscopio con inteligencia artificial, se llama ECO. Lo que hace es, yo puedo ampliar los sonidos, lo más simple, pero también los puedo mandar vía Bluetooth al móvil y los puedo mandar a la compañía misma para que un cardiólogo y un neumólogo lo escuchen y me den un diagnóstico. Yo mando a mis enfermeras a auscultar con esto y luego yo lo escucho en mi móvil. Funciona espectacular y me ahorra mucho tiempo. Espirometría y demás. Esto. Como ven, la telemedicina también con la inteligencia artificial se potencian. Paciente con insuficiencia cardíaca controlado íntegramente por un sistema en casa. Totalmente. Este es un proyecto en el que participé en el año 2022, donde viene un kit, donde viene un iPad, un tensiómetro, viene una balanza y todo está conectado vía Bluetooth. Y yo con eso abro mi ordenador y en vez de decir, señor, venga el lunes a las 4, simplemente veo a todos mis pacientes de colores, todos los que están verdes, no los veo, los naranjas los veo y los rojos los llamo. En vez de controlar un paciente en 15 minutos, puedo controlar 100. Lo mismo, para enfermería, se toma la foto de la lesión cutánea, este sistema lo mide el tamaño, da la recomendación, y pues miren cómo ha mejorado el uso, las lesiones evitar las lesiones de los pacientes. Esta es una cosa súper interesante que tenemos. Esto que ven aquí es como un ovni, es una cámara. Toda la ambulancia está con un sistema de 5G. Esto que ven acá es un monitor con parlantes. Entonces, cuando el paciente, por ejemplo, llama al 112, se recuesta, se le ponen todas las pegatinas para ver el electrocardiograma, se les toma, aquí tenemos una cosa que se llama POCT, Point of Care Technology. Se toma una prueba de sangre para ver PCR, se toma para ver, por ejemplo, troponinas, y todo eso está siendo valorado por un médico en urgencias. Todos los datos que está viendo, incluso puede conversar con el paciente, pero los datos que están siendo analizados llegan directamente a urgencias, con lo cual ellos deciden, ¿tiene que ir a urgencias o tiene que ir directamente a urgencias cardiológicas, urgencias neurológicas, al médico de cabecera o simplemente esperar en casa? Se ahorra muchísimo tiempo y funciona espectacular. Esto es lo que le decía de los chatbots. Hemos desarrollado, por ejemplo, un chatbot para controlar la tensión arterial. El chatbot te dice, hola, ¿cómo estás? Buenas noches, me presento, y empieza a hablar. Y se puede crear, pues, aquí un dato histórico, ver tus datos, todo, pero lo que hacemos es, el paciente llega y escribe, ¿no? Mi presión arterial es hoy día de 150/100. Y automáticamente le responde, está un poco alta, y automáticamente me llega un mensaje a mí con esa tensión arterial de color naranja. Y al paciente se le dice, ¿tienes dolor aparece aquí, ¿no? ¿Tienes dolor de cabeza? ¿Tienes tal cosa? ¿Tienes tal? Y le da una recomendación. ¿Has tomado tu medicación? Le pregunta en primera instancia. Si no, le dice, tómala ahora.
Y también le dice, por ejemplo, evita estos alimentos y le sale una foto al paciente. Incluso el programa por sí solo interactúa, habla con el paciente, le dice, el día de hoy tu presión está ligeramente elevada, vamos a ver cómo va mañana, o sea, habla e interactúa. Y lo mismo, yo veo a todos los pacientes en mi pantalla de diferentes colores. Y esto es lo último que hemos hecho. ¿Alguien conoce el Cardia? El Cardia. El Cardia es un pequeño aparato para monitorizar el eco que sí. Ahora se los enseño. Es un aparato pequeñín que nos permite ver 6 derivaciones. Cuesta alrededor de 200 euros, más o menos, y puedo ver la derivación en mi móvil. Esto lo hemos hecho nosotros. Solamente nos permite ver 3 derivaciones. Este es el acabado, más o menos. Las derivaciones se van a ver más o menos así, o sea, no son tan claras, ¿no? Pero nos permiten ver. Lo bueno de este aparatito, es que este de aquí cuesta 2 euros y este cuesta 3. Los cables se pueden reutilizar, esto lo tenemos en las clínicas siempre, y aún le puedo poner otro chip más para que interactúe con Alexa. ¿Se acuerdan de ese programa? Donde se le dice, Alexa, ¿por qué les enseño esto? Porque ahora lo que estoy empezando a hacer estamos poniéndolo todo en cajitas muy bonitas y llevándolo a los geriátricos. Entonces, en vez de yo ir hasta allá, le digo, Alexa, muéstrame el electrocardiograma del paciente de la habitación 248. Mostrando. Y tú muestras esto. Y otro chip de estos viene con una pequeña cámara integrada que cuesta 5 euros. Le puedo decir, Alexa, muéstrame al paciente en la cama 208 y me la va a mostrar en video. Entonces, todo esto se está haciendo y, como les digo, lo hacemos nosotros y todo está en código abierto. O sea, simplemente copiamos y desarrollamos. La casa más o menos del futuro, pero que ya está utilizando para pacientes no con sensores, temperatura, de CO2, es lo que se llama AAL, Ambient Assisted Living. Más que todo para ancianos, patologías crónicas y pacientes terminales. Y para terminar, la medicina del futuro será tecnológica y profundamente humana. La IA será herramienta, pero la conexión humana será el corazón del cuidado del entorno del paciente. Y lo que habíamos hablado. Miren, MIT, estamos hablando, la IA no puede sustituir a los médicos, pero les convierte en supermédicos. O sea, no nos van a reemplazar, sino nos van a volver mejores. ¿Okay? Esto es muy interesante porque ya les digo, lo que vamos a hacer es vamos a tener mejores diagnósticos, reducir los tiempos de espera, mejores tratamientos y demás. Y esto nos va a servir. Miren, un estudio de la Asociación Europea de Radiología. ¿Es la inteligencia artificial reemplazando a nuestros radiólogos? Aún no. Nuestros descubrimientos demuestran que un radiólogo con una inteligencia artificial combinada pueden hacer mejor la detección de lesiones prostáticas. O sea, combinación, sistemas híbridos. Y eso es todo. Gracias. Muchas gracias, doctor Hans. Guía súper interesante, muy motivadora también la ponencia aplicada en ámbitos clínicos y también en la atención primaria, que es realmente donde podemos ver grandes avances importantes. Y ahora tengo el agrado de presentar al doctor César Ugarte Gil, que es profesor asociado del Centro Médico de la Universidad de Texas en Galveston, en los Estados Unidos, que va a abordar otro aspecto también más vinculado a la salud pública y a la investigación. Y el tema se titula Inteligencia Artificial como herramienta para el control de enfermedades infecciosas y la toma de decisiones. Un fuerte aplauso para el doctor Ugarte. Muchas gracias a todos, gracias a la Academia por la invitación. Lo que voy a tratar de conversar ahora es un poco las experiencias que hemos tenido y, valga la salvedad, varias de estas cosas han ido aceleradamente desde el 2020. A raíz de la pandemia ha habido un proceso y se ha acelerado todos los procesos de aterrizarlos, como bien lo ha mostrado Hans. Ha sido un proceso de varios años, pero desde el 2020, sobre todo en lo que estamos trabajando en enfermedades infecciosas, ha ido muy, muy rápido.
Solamente declaración de interés. Hay algunas de las compañías con las cuales he tenido que trabajar antes y las opiniones son responsabilidad mía. Entonces, en los últimos años y cada vez es más, estamos viendo más la parte de inteligencia artificial. Como Hans bien comentó, ellos tienen un centro de inteligencia artificial. La mayoría de universidades en Estados Unidos están desarrollando sus centros de inteligencia artificial en medicina. Nosotros acabamos de inaugurar un centro de inteligencia artificial en UTMB la semana pasada, porque hay un interés sobre todo en los procesos, cómo mejoramos los procesos. Yo creo que el mensaje, como bien lo dijo hace un rato Hans, es cómo nos potenciamos. Y en el caso de salud pública, es cómo hacemos para llegar a más personas. Y desde el punto de vista clínico, nosotros vemos al paciente, al alumno, al individuo. Pero cuando tenemos que llegar a miles de personas, ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos usar esas herramientas de una forma segura? Entonces, esto simplemente es para recordarles lo que ya dijo Hans, pero para mí es una de las cosas dentro del punto de salud pública e investigación, es la información que nosotros damos a estos algoritmos nos pueden ayudar para las tareas de control y toma de decisiones a nivel de salud pública. Y eso es lo que se está comenzando a trabajar realmente a un nivel mucho más acelerado. Entonces, claro, nosotros vamos a poder, y estamos ahorita en toda la discusión de generalmente en tratamientos, cuando estamos viendo, digamos, resistencia antibiótica, generalmente tenemos algunos que sí les va a dar el efecto esperado, otros no van a tener efecto y otros de repente van a tener efectos adversos. Justo el otro día estábamos conversando con un colega de que en algunos casos en los peruanos, algunos tratamientos para tuberculosis, algunos son metabolizadores más rápidos, otros son metabolizadores intermedios, otros son metabolizadores lentos para isoniazida o para rifampicina. ¿Eso qué significa? Que algunos van a tener eventos adversos más frecuentemente que otros. Entonces, tener todos esos datos a nivel poblacional ayuda a tomar decisiones para dónde voy a tomar tratamientos. Y lo ideal sería en algún... ¿Qué se pasó? Lo ideal sería en algún momento con toda esa información, que por ejemplo cuando tengamos historias clínicas electrónicas ya universalizadas, donde tengamos interacción entre laboratorio, hospital, etcétera, vamos a poder tener decisiones más rápidas a nivel de paciente. Este es un ejemplo que salió en Nature este año, de cómo en un paciente que tiene una infección, tomando toda la información que se tiene a raíz del patógeno, las condiciones clínicas del paciente, yo puedo tomar las decisiones a una decisión terapéutica mucho más focalizada. Y eso, por ejemplo, yo lo veo, yo trabajo desde hace mucho tiempo en tuberculosis, y en tuberculosis nosotros tenemos un esquema estándar siempre. La cuestión es que nosotros tenemos que ir moviéndonos poco a poco a estos tratamientos personalizados. Y la forma en que estamos llegando, o los grupos están trabajando ahorita para tratamientos personalizados, es tratar de tener la mayor cantidad de información para, con algoritmos, poder decidir qué tipo de drogas le va a hacer bien a cada paciente. Y algunos grupos ya están usando Machine Learning justamente para poder llegar a esa información. Entonces yo les voy a contar el caso 1. El caso 1 que nosotros comenzamos a trabajar aquí en Perú fue el sistema IREX. El sistema IREX fue desarrollado en la Universidad de Massachusetts y en colaboración con Cayetano Heredia se hizo el estudio en Lima. Estoy hablando del 2000, el sistema fue creado en 2017. Yo sé que parece, a todo lo que es ante pandemia parece que es mucho más lejos, pero no son muchos años, no son ni 10 años. Y lo que se hizo fue, el algoritmo ya funcionaba, ya había sido alimentado, ya se habían creado una base de datos de radiografías para tuberculosis de miles de radiografías. Pero lo que nosotros quisimos hacer es, ok, vamos a llevarlo a un centro de salud en Huaycán. Nos fuimos hasta Huaycán y cogimos 5 centros aquí está. 5 centros en Huaycán. Vamos. Ahí ya se colgó. Ahí está. 5 centros en Huaycán. ¿Y qué cosa era? Las enfermeras tenían el app en su teléfono,
tomaban foto de la radiografía no digital, la radiografía en lámina, la ponían ahí, le sacaban foto, lo mandaban al sistema, el sistema les daba un diagnóstico presuntivo y el médico validaba. Con eso que ahorrábamos, varios de estos centros solamente tienen un médico, que tiene que ver varias especialidades con un médico de centro de salud, y lo que hacía era ahorrar ese tiempo de poder decir ya inicia el tratamiento o no inicias tratamiento. Entonces, esto lo hicimos entre septiembre y 2018, febrero de 2019, y más o menos era la plataforma. Este era en el app, en el teléfono, y esto era lo que salía como resultado, le salía como un diagnóstico presuntivo. Pero ¿qué pasó? Había barreras muy importantes, que en ese momento, estamos hablando de 2018, 2019, era la carga laboral elevada. Y yo tengo una imagen, la tengo en la cabeza y siempre lo doy como ejemplo. Estamos en Huaycán, en Ate. Viene la enfermera, saca la foto y no tiene señal. Y yo tengo que usar internet para mandar esa señal para que el algoritmo me responda que. Entonces, es un poco trágico-cómico, pero la pobre enfermera salía del centro de salud levantando su teléfono, tratando de captar señal, y nosotros como parte del estudio dijimos, no, eso no puede funcionar. Hemos cambiado, no voy a decir nombre de las empresas, pero las 4 empresas que había en el momento, le pusimos chips de las 4 empresas y ninguno llegaba. Entonces las enfermeras que nos decían, pierdo tiempo. Por cada placa que saco, tomo 5 o 10 minutos solamente para cargar el sistema. Entonces la ventaja ya se perdió. Entonces los problemas tecnológicos de conectividad. Pero a pesar de eso, todo el personal decía, se sentían seguros con ese apoyo diagnóstico. Entonces, ¿era una herramienta prometedora? Sí. En zona de recursos limitados también. Pero necesitamos, y eso es, sobre todo en países como el nuestro, tenemos que ver los desafíos operativos y tecnológicos. Asumimos como que todos tenemos TikTok, todos tienen Instagram, todos tienen Facebook, todos tienen Internet rápido. Pero donde nosotros necesitamos, que es en la selva, en la sierra, no tenemos a veces esa disponibilidad. Pero eso fue 2018-2019. Ahí está. Este es un sistema de QI que ya ha sido, eso fue desarrollado, es un startup India. Ya se instaló en India, en varios de los sistemas, en centros de salud en India, donde ya tiene permiso de FDA para poder detectar tuberculosis, cáncer de pulmón y otras patologías pulmonares. Y claro, ahora este es mucho más rápido del que nosotros presentamos en ese momento. Tanto es así que ahorita lo que estamos planteando es un proyecto donde se pueden integrar tomografías, ecografías pulmonares y radiografías, para justamente lo que me comentaba Hans, es potenciar todas esas imágenes y hacerlo mucho más fino. ¿Y por qué les presento Porque ya lo está usando el Ministerio de Salud para tuberculosis. Este año lo han implementado, y esta es una cosa muy interesante. Esta es una máquina de radiografía portátil. Entonces, ¿qué hacen el personal de salud del programa de tuberculosis? Carga una mochila, va casa por casa, toma radiografía, sale el sistema, y si sale algo positivo, le pide una prueba de esputo para prueba molecular, la cual da un resultado en 1 hora. Entonces, todo ese tiempo de avance para poder hacer diagnóstico de tuberculosis es importante, y eso está ayudando un poco. Ustedes saben muy bien que con la pandemia hubo un bolsón de pacientes que no pudieron ser diagnosticados, no solamente en tuberculosis, en varias enfermedades. Y esto lo que está haciendo es tratar de cerrar esa brecha poco a poco. Entonces, esto está permitiendo que se pueda avanzar. El caso 2 es otro problema, que es el rol de la tos. Nosotros sabemos, es algo que a mí me interesa mucho, es la tos como síntoma. O sea, a raíz de la epidemia de COVID-19, hubieron varias compañías, varios startups que comenzaron a decir, ¿por qué no vigilamos la tos? ¿Por qué no vemos patrones de tos para ver? Entonces, ¿cuál era el gran problema que había desde el punto de vista clínico? Que había subjetividad en la evaluación y que no habían herramientas objetivas para medir esto. Entonces, no había un diagnóstico de seguimiento preciso. Entonces, con colaboradores de la Universidad de McGill,
nosotros comenzamos a revisar el tema y publicamos un artículo de revisión sobre tos. Y el planteamiento, y esto es en India porque el colaborador era originario de India, la idea era tener un teléfono, conectarme con el centro de salud, decirle, me siento mal, etc. Ok, tose, y el algoritmo lo que hace es chequear cómo está tu tos, los síntomas que reportas y cómo está la epidemiología de las enfermedades respiratorias en la población. Y la combinación de todos esos datos, hace como lo que bien hacía el ejemplo Hans hace un rato, manda una alerta o manda qué cosas son los pasos a seguir a nivel de salud pública. Entonces, comenzaron a salir varias tecnologías emergentes. Una es esta, por ejemplo, que también es Swasa, que es otra compañía hindú. Hay que reconocer que las compañías en India están trabajando bastante bien, los startups tecnológicos, que están haciendo, por ejemplo, ellos lo que hacen es, con el teléfono, en el consultorio, hacen que el paciente tosa y comienzan a tener registros históricos de la tos, para ver capacidad pulmonar, para ver, compararlo con los espirometrías que tienen en el consultorio, etc. Y con eso van desarrollando un índice de salud pulmonar. Entonces, nosotros centramos este campo pensando en diagnóstico, pero de ahí nos salió algo muy interesante, el monitoreo de tos. Porque una de las cosas que nosotros tenemos en tuberculosis y en otras enfermedades respiratorias infecciosas es que la tos puede ayudarme a predecir en qué momento estoy contagiando o en qué momento no estoy contagiando. Entonces, por ejemplo, en tuberculosis, ahorita estamos discutiendo mucho qué pasa con el paciente después de la tuberculosis. Y el monitoreo de la tos posterior a la tuberculosis nos podría ayudar a anticiparnos a un EPOC, anticiparnos a otros problemas pulmonares. Diagnóstico más temprano y un seguimiento objetivo. Entonces, esta es una tesis doctoral. Ella fue una estudiante doctoral de McGill que estuvo con nosotros, donde hicimos, esto fue un estudio, todavía no está publicado, lo hemos mandado recién a publicación hace un par de semanas, con el apoyo de la cooperación canadiense, donde comparamos dos cohortes, uno en Montreal, en el Hospital de Montreal, y uno en San Juan del Urigancho, en Lima. Y cogimos 605 adultos con tos y lo que veíamos era comparar el diagnóstico de la tos con este app, compararlo con pruebas moleculares para COVID-19, porque era el momento, justo cogimos todos estos grants que salieron por COVID, COVID-19, influenza, RSV y tuberculosis. Entonces, lo que se hizo fue, se extrajo esas características acústicas y lo que después se hizo es tratar de comparar. Voy a sacar tos de población peruana, voy a sacar tos de población canadiense y voy a ver si pueden, con el mismo algoritmo, pueden identificar en ambas poblaciones. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, este es el monitor, puede ser un reloj, puede ser un app, y ahora lo que estamos discutiendo con la compañía es si puede ser un Alexa. Ya les voy a contar por qué estamos pensando en un Alexa. Va a un cloud, a una nube, y nos sale todo el proceso de la tos histórico, y es más, el paciente puede tener también un control de sus toses diarios, con solamente el teléfono, tener el servicio y tener el teléfono ahí. Lo que nos salió es que cuando teníamos para discriminar entre Lima y Montreal, Lima tenía un poco mejor de discriminación entre audio, la discriminación clínica, y cuando combinamos audio clínica, de abajo es Montreal, pero cuando usábamos, digamos, el algoritmo de Lima en la población de Montreal, no funcionaba. Cuando usábamos el algoritmo de Montreal en Lima, no funcionaba. O sea, era muy local. Y eso nos creaba una pregunta, porque todos están diciendo, no, ya mi app va a funcionar en toda la población global. No. Necesitamos tener datos epidemiológicos locales y necesitamos tener patrones locales. Entonces, lo que nosotros hemos visto es que la tos es específica a cada población. Entonces, eso va a hacer que todavía, lamentablemente, estos apps de tos todavía están en desarrollo. No están disponibles todavía, pero hacia ahí tenemos que apuntar.
y que estos son los desafíos que vamos a encontrar para el tamizaje de COVID-19 y otras enfermedades respiratorias. Y esto es una de las cosas que quería comentarles. Nosotros hemos hecho también con Alex, hemos hecho un scoping review que también lo hemos mandado a publicación hace un par de semanas, donde sí, tenemos aplicaciones clínicas para la tos, sobre todo para el monitoreo de cómo está yendo la tos, cómo está yendo el paciente, etcétera, pero también para vigilancia sindrómica. Y esta es una de las cosas que la voy a presentar en un ratito que queremos hacer, ¿se imaginan si nosotros tuviéramos un Alexa, uno de estos equipos, en los consultorios y comienza a registrarme los patrones de tos en las salas de espera y puede ir anticipándome a ver cuándo hay picos de tos? Y comienzo a pensar, ok, está habiendo alguna infección respiratoria mucho más prevalente en esa población. Y mandar alertas a nivel poblacional. Pero ¿cuál es el problema de tener uno de esos equipos en una sala de espera? Más allá del consentimiento, no estamos tomando ningún dato personal. Los ruidos, el sistema los puede discriminar. Yo una de las cosas que siempre tengo esta conversación con la gente de estas compañías es: ¿cómo están seguras que no están grabando mi conversación? Y tienes que tener protocolos muy seguros. Hay un montón de reglamentos, como bien comentó Hans. Hay muchos protocolos para seguir. Pero ahí es donde uno tiene que hacer una pausa y pensar, ok, ¿cómo voy a hacer? Porque como idea es genial. Yo puedo tener un monitor de cómo está yendo la tos como un marcador poblacional de cómo está yendo la infección respiratoria en una población. Pero ¿cómo estoy seguro de que no me está grabando? Entonces es uno de los retos que todavía estamos en esa discusión. Ay, perdón. Entonces, uno de los proyectos que yo ya justo estaba saliendo para Texas, entonces se quedaron unos compañeros en Cayetano para hacerlo, que es el AI for PEP de Perú, que esto es financiado por el gobierno canadiense, que está en todos los países en el sur global, llamémoslo así, y lo que se está haciendo es justamente eso, es tratar de identificar un caso de tuberculosis, un caso de influenza, cualquier caso de infección respiratoria, y a los contactos domiciliarios decirles, lleven este app, para poder tratar de ver si este app me puede anticipar cuál de los contactos domiciliarios comienza a presentar síntomas a tiempo, para poder hacer una intervención en las casas. Entonces, no es detectar al caso, sino ir a los contactos domiciliarios. Y lo último que quería mostrarles es Beacon. Beacon es una plataforma, no sé si algunos se acuerdan de ProMed. ProMed era un sistema que mandaba alertas de brotes epidémicos, y justamente fue uno de los primeros que avisó sobre COVID por correo. El problema es que hubo un problema, la redundancia, un problema a nivel administrativo de ProMed, en cuestiones de quién era el dueño, etcétera. Entonces la Universidad de Boston creó Beacon hace un par de semanas, que es un sistema que lo que trata de hacer es, yo como médico puedo reportar, hey, tengo un caso Bartonella, digamos, ¿no? Bartonelosis encontrado en Ancash, tengo un caso. Y lo reporto, ellos con un sistema de Machine Learning y con otras herramientas de inteligencia artificial, comprueban ese dato y lo publican. Por ejemplo, esto ha salido hace poco, de ayer, sobre sarampión en el concierto de Shakira en New Jersey. Entonces, ellos comienzan a recolectar toda esa información y la idea es que con toda esa información podamos tener una visión más global de dónde pueden estar habiendo puntos rojos o hotspots a nivel mundial. Esto va a ser de libre acceso. Ahorita está en una versión beta. Simplemente pueden buscar Beacon Bio o Beacon Boston University, y está comenzando a dar mucha información, y eso recién acaba de empezar hace 2 semanas. Es una buena forma de poder saber por dónde va a venir o por dónde pueden haber reportes de nuevos brotes. Entonces, yo lo que he querido conversar ahora era
sobre dos cosas muy importantes. Sí, la IA es una herramienta que ya estamos usando. Ya se está usando, lo han visto con el programa de tuberculosis a través del MINSA, que ya está usando estos sistemas de inteligencia artificial para radiografías. Es más, una de las cosas, por ejemplo, que no hemos implementado en un proyecto con este sistema era cáncer de pulmón. Ese mismo software para detectar tuberculosis detecta cáncer de pulmón con un nivel de detección muy pequeño, con lesiones muy pequeñas. ¿Cuál era el problema? No había una hoja de ruta para estos pacientes. ¿Qué hago detectando un paciente con un posible cáncer de pulmón que tiene que ir a una biopsia en un centro de salud? ¿Cuál era la hoja de ruta? Creo que esos son los pasos que todavía nos falta como país. No nos sirve tener diagnósticos muy avanzados si no tenemos claro por dónde vamos a llevar al paciente. Yo no quiero decirle a un paciente, posiblemente tienes cáncer de pulmón, si yo no tengo la confirmación de la biopsia. Solamente tengo una imagen que me puede ayudar. Ahora me dirán, ¿esa imagen es suficiente? Ya lo han estado usando en varios países. En Dubái están usando eso para tamizaje para trabajadores y están encontrando lesiones muy tempranas, con lo cual están haciendo que los tratamientos sean mucho más eficaces en el caso de cáncer. Entonces, es algo que, imagínense, nosotros tenemos 30.000 pacientes de tuberculosis al año, más o menos, a nivel nacional. Eso significa que como unos 50.000 a 60.000 están yendo a los centros de salud por síntomas respiratorios. Si a todos esos les pudiéramos hacer tamizaje temprano de varias enfermedades respiratorias, sería genial. El asunto es como sistema, cómo los guiamos a dónde van. Ahí siempre está el conflicto claro, de decirle todo el diagnóstico, pero cuál va a ser el siguiente paso, sobre todo en estos países. Y la parte ética, que creo que sigue teniendo que ser nuestro freno de mano, porque es muy peligroso, como bien dijo Hans, si es que uno no tiene supervisión. Hay muchos datos personales, lo que les comentaba en la grabación de voz o la tos, porque pueden tener datos personales, pero también en lesiones pulmonares, para TAC, para ecografías, hay mucha información que se puede mal usar lamentablemente. Y eso es lo que quería compartir con ustedes. Gracias. Muchas gracias al doctor César Ugarte Gil. Y ahora vamos a pasar al bloque de preguntas. Así que si tienen alguna pregunta, por favor, si pueden levantar la mano. Muy bien, doctor Goicoechea. Bueno, primero agradecer a la Academia por la iniciativa a convocar a este tema que es muy importante actualmente en la medicina. Por otro lado, primero un comentario, es que para reafirmar lo que dijo Hans, era que la IA no nos va a reemplazar. Aquellos médicos que incluyan la IA como parte de su educación médica continua, esos van a reemplazar a los que no lo hagan. Bueno, por otro lado, es importante este tema de la IA en medicina porque ya está encima, ya el carro llegó. Estamos un poco más de 15 años atrasados, creo yo, ¿no? Viendo los países del norte están 10 años más que nosotros. Entonces, el tema de colación ahorita, no solamente en salud pública, sino en la práctica clínica específica por especialidad, lo que a mí me preocupa es cómo generamos una política para entrenar al personal médico en estos temas para que enseñen a los futuros colegas a usar estas, ya no diría herramientas, sino compañeros de trabajo. O sea, ¿cómo guiamos esa política desde la academia y formamos a los formadores de? Esa es mi pregunta puntual. Gracias. Es una pregunta bastante realista y es lo que nos ha pasado también a nosotros, porque tenemos que entender que existe lo que es nuestra zona de confort, ¿no? Entonces muchas veces pensamos en que esto pues es una herramienta que a mí no me concierne. A nosotros, por ejemplo, nos costó esto y todo comenzó con temas como el que estamos haciendo ahora, conversando en congresos, en charlas, donde la gente podía, pues los médicos podían entender que esto no era nada que saliera, nada
difícil, que se podía utilizar, que habían herramientas que me podrían servir. Entonces eso empezó por ahí. Luego se convocó a las universidades para dentro de los sílabus empezar a también tocar temas similares, con lo cual los mismos estudiantes desde pregrado ya tenían cierto conocimiento básico y, como decían ellos también, me acuerdo, lo dijeron, el bichito, o decían, para buscar aprender más sobre el tema. Y con las mismas universidades se buscaron desarrollar, ya no solamente en cursos de pregrado, sino también cursos de posgrado, donde también se presentaban pues temas similares y así se podía dar a conocer más y más. Cuando ya se tenía pues una zona, un buen grupo de personas que estaban interesadas, se convocó al Ministerio de Salud para establecer, como dijeron, una política no solo de educación, sino de uso. Cómo usarlo, cuándo usarlo, qué usar. Porque también hay muchas herramientas pues que aparecen a diario aparecen nuevas herramientas y muchas son basadas en otras anteriores y pues no son tan seguras quizás. Entonces por eso se daban recomendaciones y normativas sobre cuándo y cuáles utilizar. Y ahí estamos hasta ahora. Me acuerdo un ejemplo durante pandemia en que las enfermeras mandaban las radiografías de los pacientes por WhatsApp a los pacientes, a los doctores. Y a raíz de eso justamente estamos discutiendo estos sistemas. Y yo creo que el mensaje es que, como bien decías, ya llegó. Entonces, ahorita yo creo que es más tratar de, que los jóvenes, los estudiantes, ya tienen el acceso ya. La hora va a ser mucho de parte de nosotros como docentes de ver cómo lo guiamos y eso va a implicar mucho de parte de los docentes la apertura a poder sentarse a entrenarse en este tema. Yo creo que eso, o sea, nosotros en la universidad, por ejemplo, se ha creado seminarios, o sea, 2 veces al mes sobre IA en general, solamente para docentes. Webinars en que participamos los docentes, cada uno lleva un tema de IA que le parece interesante y comenzamos a discutir entre los docentes. Puede ser desde plagio, algunos están más interesados en plagio, pero otros estamos interesados en el uso, puede ser en clínico, salud pública, etcétera. Porque ninguno sabe, no hay un experto, por lo menos en nuestra universidad, así que sea, y eso va a pasar en varias universidades. Entonces, apoyarse en otras universidades que tal vez tengan esa experiencia, apoyarse en tener ese plan docente para entrenarlos en IA va a ser muy importante porque es impresionante. Estoy hablando de WhatsApp, eso fue el 2020. Ahorita hay otras herramientas. El mismo Hans ha mostrado lo de ChatGPT. Los jóvenes tienen mucho más acceso a ChatGPT. Tienen otras herramientas. A mí me sorprenden cada vez, debe ser igual. Te llegan con herramientas que tú no conoces y dices, pero yo uso esto, no sé, por ejemplo, para volver mis PDFs en podcast. Entonces, yo pásamelo porque eso también yo quiero tenerlo. Pero eso es lo que va a pasar. Y la velocidad con que salen estas cosas, y eso por eso era mi interés de mostrarlo de las radiografías, eso está volando. Están avanzando muy rápido. Entonces tenemos que tener un poco de precaución. Muchas gracias. Doctora. Bueno, yo tengo la duda de cómo discriminan los tipos de tos. Por ejemplo, si es una tos aguda, crónica, diurna, nocturna, para, por ejemplo, la tos nocturna típica del asma, ¿no? Si es una tos coqueluchoide, una tos sin accesos, en fin, la semiología de la tos es sumamente extensa. Entonces, ¿cómo la inteligencia artificial pudiera discriminar para poder decir, bueno, estos pacientes son sospechosos de tuberculosis y estos son de una influenza, ¿no? Que son cuadros distintos. Son miles de grabaciones de toses de diferentes poblaciones. Entonces, por ejemplo, es como cuando tenemos uno de estos métodos diagnósticos en laboratorio, lo mismo. Entonces, cogemos pacientes que sabemos que tienen tuberculosis, les grabamos la tos, y otros pacientes que sabemos que no tienen tuberculosis le graban la tos, y lo que se hace, eso alimenta el sistema. Entonces, varios de estos apps, como también contó Hansen, en general cualquiera de estos apps arrancan con un número de grabaciones o de imágenes o lo que sea, y conforme va avanzando va
colectando más información y se va haciendo más fino. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que nos pasó en lo de Montreal? Y que también eso se ha visto reflejado en otros estudios, necesitamos una cantidad muy grande de toses grabadas para poder realmente tener una capacidad de poder discriminar. Ahorita, estos equipos o estas aplicaciones todavía no llegan a ese nivel. Ese es el asunto. Pero necesitan un volumen grande para poder entrenar al app, ¿no? Al algoritmo. Y es interesante porque así como es la tos, por ejemplo, retinografías, ¿no? Estudios como dijo muy bien César, se empieza con una cantidad básica y poco a poco va aumentando. Y recuerden lo que les puse de la información es la que da la inteligencia artificial. Entonces, a más información, a más gráficas, a más sonidos, a más volumen, pues se va haciendo más preciso y más certero el diagnóstico. Esto es muy interesante y va por ese motivo, de esa forma. Por eso es que cuando se inicia, hubo un caso muy interesante en España que fue lo que se buscaba eran que los médicos de atención primaria tuvieran más tiempo y se les quitaba los partes de la baja laboral, ¿no? Y se quería que se haga con inteligencia artificial y el proyecto fracasó. ¿Por qué fracasó? Porque no se le enseñó al sistema qué debería hacer. Simplemente se pusieron 150 ejemplos y dijo, corre, haz. Dijo, no sé, no puedo. Entonces se necesita mucha información y a mayor información será más preciso el resultado. Sí, gracias. Y para complementar, me gustaría, digamos, aportar que justamente la inteligencia artificial o las herramientas nos pueden permitir la especificidad de los patrones conocidos, ¿no? Que, digamos, lo hemos aprendido en semiología clásicamente, pero lo novedoso de la inteligencia artificial es que incluso puede analizar e identificar patrones no conocidos o no identificados previamente, ¿no? Porque justamente al entrenar y al alimentar de datos o de grandes volúmenes de datos, las herramientas tienen ese poder de identificar esos nuevos patrones, ¿no? Que finalmente nos llevan a identificar nuevos síntomas o identificar patrones que no lo podemos identificar, ya sea a través de la audición, por ejemplo, pero que sí, desde el punto de vista tecnológico, podemos identificar, por ejemplo, patrones de voz anormales, ¿no? Como mencionamos en un simposio anterior, ya hay varios estudios que, por ejemplo, demuestran que podemos detectar enfermedades como diabetes solamente por las diferentes variaciones que tiene la voz, ¿no? Claro, combinando con edad, sexo, algunos otros factores de riesgo, pero que digamos que son fácilmente identificables, ¿no? Entonces, eso nos lleva a una nueva evolución de la medicina, ¿no? Que justamente viene el aspecto preventivo, ¿no? Porque yo creo que, como bien decía César, de nada me sirve identificar un cáncer del pulmón a cierta edad que después no voy a tener cómo derivarlo, cómo atenderlo y cómo brindarle calidad de atención. Pero justamente el gran poder en salud pública es, a través de estas herramientas, poder identificar enfermedades tan comunes y crónicas como la diabetes, pero sí para poder identificarlo a tiempo con herramientas no invasivas, ¿no? Como por ejemplo la voz, ¿no? Entonces, ese es un gran tema de investigación que, digamos, es fascinante desde el punto de vista tecnológico y en medicina, ¿no? Gracias, doctora. Doctor. Ahí le van a alcanzar. Muy amable por las presentaciones, que son provocadoras, ¿no? Y en esa línea también quiero entrar un poco, ¿no? El tema de los riesgos. Recientemente, justamente hablando de las controversias que hay en relación a la inteligencia artificial, han aparecido algunos editoriales que mencionan casos, por ejemplo, de muchachos o de gente joven que se ha suicidado, ¿no? En relación al chatbox, ¿no?
en una situación que se podía interpretar como una hiperempatía, ¿no? Tan empático con la persona que finalmente lo convence que sí, que es una buena idea y estoy contigo y que se suicide, ¿no? Y obviamente de la mejor, entre comillas, manera en que pudiera estar acorde con la persona, ¿no? Y otra observación que lo pondría así también como provocadora, en uno de los slides justamente aparece este artículo, si es que la inteligencia artificial supera al clínico, al ser humano, ¿no? Y termina con la frase "todavía no", ¿no? Lo que me lleva a mí a pensar en el avance que va a seguir en el tema de computación, en el manejo de mayor cantidad de datos, en la idea de que es la misma inteligencia artificial va a generar muchísimos datos. O sea, si ya con lo que teníamos aparece la inteligencia artificial con estas capacidades, ¿cómo será cuando la misma inteligencia artificial siga generando ya exponencialmente interpretaciones o la posibilidad de interpretar las cosas, inclusive sentimientos, afectos, inclusive leer las expresiones faciales y dar alguna información al respecto? Entonces, nuevamente, ¿no? ¿Hasta qué punto esa frasecita "todavía no" en algún momento va a empezar a aplicar? Y a lo que me lleva es a la reflexión, de repente no va a reemplazar a los médicos, pero los médicos van a ser distintos, no como los que son ahora, ¿no? Yendo todavía más allá de la potencialidad. Ahora, yo me estoy visualizando de aquí a 50 años, ¿no? De repente alguno de nosotros ya no va a estar, pero pensando en ese futuro, probablemente la situación va a ser todavía más problemática, entre comillas, ¿no? Es una cosa que siempre estamos discutiendo con algunos de los alumnos, y yo lo trato de ver como que mi bisabuelo fue doctor, mi papá es doctor, yo soy doctor, y cada uno hemos tenido diferentes épocas en las cuales ha habido diferentes cambios también al manejo de la medicina mismo. Entonces es algo que nos vamos a tener que adaptar. Lo otro es que inclusive en radiología, que es ese artículo que mostró Hans, que es donde de repente la parte de inteligencia artificial está pegando mucho, como bien comentó él, pero aparte hay varios estudios que muestran es la combinación, es no solamente tener la información clínica o la imagen más la información clínica, sino todo el contexto que a veces todavía el clínico lo puede dar. Va a llegar a un momento en que con tanta información vamos a poder reconocer patrones. Ya hay mamografías, por ejemplo, que detectan lesiones muy pequeñas de cáncer de mama, lo cual hace que uno que antes veía mamografías no veía esas lesiones. Eso yo creo que es un gran avance. Y volvemos al punto que discutimos hace un rato. El asunto va a ser entrenarnos nosotros como docentes para entrenar a las siguientes generaciones de médicos en cómo hacer un uso responsable. Por ejemplo, lo que comentaba Hans hace un rato de que es en Dinamarca o en España que tienen ya un protocolo o una guía para poder manejo. En Perú, que yo sepa, hay un reglamento de guía a nivel gobierno, pero a nivel de salud no está la discusión. Es más, yo me acuerdo en algún momento también en Cayetano discutíamos de qué hacer con los datos cuando llegan, quién era el dueño, dónde estaba, pero esas discusiones las tenemos que comenzar a tener localmente, no solamente apoyándonos en eso. Entonces yo creo que va a ser un proceso formativo para todos nosotros. Todos estamos en este proceso de entender cómo nos vamos a adaptar a la IA y cómo le sacamos un provecho para la humanidad, ¿no? Ese yo creo que es el punto, ¿no? Sí, exactamente. Y como les comentábamos también, tenemos que entender que esto es un programa.
El programa me va a responder sí, no, tal vez, no lo sé. Entonces, nuestra función como profesional de la salud es guiar a nuestros pacientes, porque si no, llevamos a esto de la deshumanización. Por ejemplo, también conversaba hoy por la mañana o ayer con Walter sobre una cosa que pasó en la época del COVID, cuando se lanzó el ChatGPT. Hicimos una cosa como un juego, ¿no? 100 compañeros preguntamos, ¿el ácido sulfúrico sirve para curar el COVID? Y el ChatGPT nos decía, no encuentro ninguna información sobre este tipo de sistema, este tipo de terapia, pero te recomiendo que hables con tu médico, ¿no? Nos ponía. Y cuando le respondíamos, sí sirve, hemos encontrado estos estudios, los 100, empezó a votarnos, pues perdóname, es factible, pues probablemente lo sea. Entonces, por eso les digo, es un programa y lo importante es que nosotros supervisemos el programa para ver si la respuesta es válida o no. Uno. Número 2, la mayoría de especialidades que usan imagen, radiología, patología, dermatología, están viendo un boom en lo que viene a ser la inteligencia artificial. Porque como les comentaba, lo podemos usar con texto, pero también con imágenes, que es lo principal, ¿no? Por el momento. O sea, entonces, muchos dicen, ¿desaparecerá el dermatólogo? ¿Desaparecerá el radiólogo? ¿Desaparecerá el patólogo? No, no va a desaparecer. Se va a potenciar por un lado y además, quizás dejará de ver un poco imágenes y se centrará un poco más a un ámbito más... se superespecializará en otra área, por así decirlo, ¿no? Y como hablábamos, un sistema híbrido es más potente que un sistema solo. De nada le vale a la aplicación valorar una imagen si no tiene clínica. Entonces, tenemos que tener en consideración todo eso, ¿no? Tengo un par de preguntas de nuestros seguidores virtuales. Y con esto vamos a cerrar la sesión, ¿no? Entonces dice lo siguiente, Alejandro Rodríguez, muy buenas noches a todos. Por favor, un ejemplo de un prompt para interpretación de espirometría por ChatGPT. Ese es uno. Le voy a leer la otra también. Dice, el mismo Alejandro Rodríguez, ¿pueden comentar sobre el uso de IA más redes neuronales y metaverso en estudios de resonancia magnética de pacientes con tumores cerebrales para generar una simulación en 3D previa y luego realizar la intervención quirúrgica con una mejor precisión? Miren, el prompt es la indicación que nosotros le vamos a dar, ¿ok? Al darle mayor información a este prompt, el resultado va a ser mejor, ¿ok? Entonces, lo que solemos hacer es, lo que yo suelo hacer con la espirometría es, primero tenemos que decirle quién es al ChatGPT, ¿no? ¿Cómo va a actuar? Entonces yo le digo, eres un médico de atención primaria especialista en espirometrías. Entonces por ahí lo voy guiando a dónde voy. Tengo un paciente, mujer, tanta edad, fumadora, no fumadora, con tos en tal momento. La paciente presenta la siguiente espirometría, punto. Y como les dije, siempre en la espirometría, en cualquier prompt, yo les suelo poner una muletilla que es muy interesante e importante, que es, puedes preguntarme cualquier cosa para poder darme una respuesta más precisa. Y me suele poner, por ejemplo, me bota ahí, ¿no? La mujer, ¿cuántos cigarrillos fuma al día? Por ejemplo. Me bota también a veces cuál era la función de expiración previa a esta espirometría. A veces me pone si quiero que me dé un resultado con un tratamiento indicado también basado en GEMA, por ejemplo. Y lo último me pone también si es que quiere que también que haga un pequeño resumen para mandar al paciente. Entonces yo le pongo sí, sí, no, sí, por ejemplo, ¿no? Y me lo genera inmediatamente. Y con respecto a la segunda pregunta, ¿cuál era? Era un poco larga. Sí. Simulación y cáncer. Las redes neuronales están... La inteligencia artificial, como sabemos, pues es un programa, ¿cierto? Entonces, si yo desarrollo un programa, le digo, quiero que tú me hagas, que tú me leas espirometrías, ¿ok? Entonces me lee la espirometría. Ahora, lo que yo puedo hacer dentro de ese programa, de ese algoritmo, es poner otro algoritmo diciendo, ahora que sé que el paciente tiene POC, quiero que me desarrolles el diagnóstico y tratamiento de los pacientes con EPOC, por un lado. Quiero que me desarrolles otro algoritmo
para pacientes con asma. Otro algoritmo para pacientes con, por ejemplo, fibrosis pulmonar. ¿Se dan cuenta? O sea, comencé con un algoritmo y ya me voy desviando, ¿no? Vamos al EPOC. Dentro de ese algoritmo de EPOC, creo otro algoritmo para EPOC avanzado, para EPOC moderado, para EPOC inicial. Entonces, ¿ven cómo lo estoy haciendo como una red? Eso es lo que conocemos como una red neuronal. Más aún, ahora hemos superado lo que viene a ser las redes neuronales y estamos en lo que se llaman las redes transformer. No son los transformers de las, sino, ¿saben qué pasa? Que justamente puede ir por aquí para pasar por la otra, para volver, o sea, puede transformarse. Incluso puedo usar toda esta gama de algoritmos y buscar otra gama especial también y fusionarse. Entonces las respuestas son más precisas. El metaverso lo que hace es, pues, genera simulaciones, ¿no?, de lo que viene a ser un sistema virtual. Entonces, si por lo que recuerdo más o menos de la pregunta, lo ideal sería, pues, trabajar con un sistema de redes neuronales, pero recuerden, si ya no estamos hablando de un algoritmo, sino de varios, tendríamos que tener una cantidad impactante de información para poder hacerlo funcionar. Si logramos desarrollar este algoritmo, se les podría diseñar un prompt para que nos genere un código para trabajar en metaverso, simulando pacientes que ha visto el algoritmo y que nos pueda brindar, pues, una educación virtual, por ejemplo, o que nos pueda presentar pacientes con lesiones cerebrales y cómo operarlas. Pero ¿se puede hacer? Sí, pero se requiere de una cantidad enorme de datos y de trabajo. Muchas gracias. Bueno, ha sido muy interesante el tiempo. Creo que hay una última pregunta, ¿sí? Para ya dar fin a la sesión. Sí, primero buenas noches y agradecerles por la magnífica presentación. Mi pregunta va en torno a la generación de la medicina basada en evidencia, debido a que, si no me recuerdo, hace 2 años fue novedoso la publicación de artículos científicos con coautoría de ChatGPT, por ejemplo, ¿no? Entonces, como sabemos, un médico, para que sea considerado coautor, tiene que cumplir ciertos criterios, aparte de una responsabilidad de lo que escribe, ¿no? Entonces, mi pregunta es su opinión sobre ustedes en la participación de la inteligencia artificial, ¿no?, como coautor en la generación de la medicina basada en evidencia. A ver, varias de las revistas ya tienen guías muy claras de cómo usar IA en estos casos. Por ejemplo, Lancet te pone bien claro cuáles son los requisitos y cómo tienes que citar o poner eso. Por ejemplo, en revisiones sistemáticas, yo me acuerdo de haber participado en un estudio donde yo era uno de los revisores y el IA era mi otro revisor. En ese caso era para justamente verificar si los dos reconocíamos los artículos de la misma forma, ¿no? Éramos como 5 estudiantes de doctorado en ese momento y el IA, ¿no? Entonces, para ese tipo de cosas, para recolectar información, yo creo que es una forma muy, muy rápida, muy adecuada, sobre todo si es que lo entrenas, como dice bien Hans, bien a reconocer ciertos patrones. Pero en la parte de autoría es una de las cosas que siempre discutimos con los estudiantes y tenemos esa duda tenemos prestamos mucho más atención. Yo no sé cómo están haciendo acá, pero por ejemplo, ya hemos tenido problemas con estudiantes allá que nos mandan completamente hecho en ChatGPT los documentos. Entonces hemos tenido es más, los sílabus de nosotros ya están bien claros en el uso de IA, qué cosas se puede usar, qué cosas no se puede usar, y para caso de autorías en publicaciones científicas, las revistas están siendo cada vez mucho más específicas. Entonces, como autor, algunas de las revistas lo que hacen es lo citas nomás, no pones ChatGPT, no sé. Sí. Justo, que es muy curioso, porque justo hablábamos con Walter hoy día de esto, porque ha salido un artículo donde se trata de la ética del uso de las herramientas de inteligencia artificial generativa para las publicaciones. Entonces, era un dilema. ¿Por qué? Porque había un grupo de personas que decía debería prohibirse y otro decía que no debería prohibirse. Esto es una cosa que se tiene que trabajar bastante, porque son dos cosas diferentes. Que yo haga que el programa me genere todo el artículo o gran parte del artículo, a otra que yo le diga, mira, he hecho esto, y como les dije, ChatGPT, eres revisor de la revista Lancet.
¿no? Así como les dije, médico de atención primaria. Quiero que revises el artículo y busques problemas, la corrección del idioma, qué te parece esto y si es que sería publicable o no. Entonces me vota y me hace una revisión con sugerencias que yo las puedo tomar y corregir si es que las considero necesarias. Entonces, esto es como que yo le pido a un compañero que me haga una revisión, pero ¿es válido? ¿No es válido? O sea, si yo le digo que el artículo ha sido completamente hecho, pues yo lo consideraría como no válido. Pero una corrección probablemente sea algo válido. Pero al presentarlo a la revista, pues ya ahí me va a salir abajo. Se utilizó ChatGPT. Entonces el que lo lee no sabe si fue desarrollado íntegramente por ChatGPT, si la parte introductoria fue por ChatGPT o fue revisado. Entonces, realmente estamos en un problema bastante de ética en el momento actual. No se puede dar una respuesta, es como cuando ChatGPT no sabe, lo mismo digo yo. No lo sé. Excelente. Bueno, me complace mucho en realidad el interés que ha aparecido con respecto a esta sesión y a esta sesión ordinaria de inteligencia artificial en medicina. Estoy seguro que van a haber otras sesiones similares. Lamentablemente, debido al tiempo, no vamos a poder tomar algunas preguntas adicionales, a pesar que veo algunas manos levantadas, pero vamos a poder tener una interacción de repente después o después por redes sociales también. Pueden ubicar tanto al doctor Hans Vázquez como al doctor César Ugarte también en redes. Yo solamente quiero ser muy breve en plantear algunos puntos muy concretos, ¿no? Hemos visto en realidad diversas aplicaciones muy útiles en inteligencia artificial. Sin embargo, es muy importante considerar aspectos como la ética, la transparencia, la protección de privacidad, que deben ser consideradas esenciales, ¿no? Por otro lado, es importante que las soluciones o los programas basados en inteligencia artificial sean adaptadas a nuestros contextos locales, ¿no? Debemos considerar los perfiles epidemiológicos, poblacionales, considerando la diversidad de datos, no solamente en términos de perfiles de historias clínicas electrónicas, sino en otros perfiles como los perfiles genómicos o farmacogenómicos, ¿no? Y sin embargo es importante considerar todavía las limitaciones que tenemos importantes en infraestructura, en tecnologías, en acceso a Internet, que si es que no se abordan también y si es que no se trabajan, vamos a tener todavía, no vamos a poder explotar las aplicaciones de inteligencia artificial. El tema de capacitación, alfabetización, es un tema fundamental. Fortalecer los recursos humanos a diferentes niveles es un tema muy importante y que debemos también trabajarlo. Y finalmente, yo creo que es una conclusión, hay una palabra clave que se ha mencionado en muchas oportunidades hoy día, que la inteligencia artificial va a poder ser útil y eficiente siempre y cuando sea bien utilizada, sea utilizada de manera ética y segura, y que inclusive puede ser participativa. Y con todo ello, las herramientas de inteligencia artificial van a poder potenciar al médico, ¿no? Es decir, nos van a poder dar la posibilidad de ver donde el ojo humano no puede ver, o nos va a dar la capacidad de oír aún más cuando el oído humano no pueda escuchar, ¿no? Y con esto, ojalá algún día la inteligencia artificial nos pueda hacer justamente supermédicos. Así que yo les agradezco mucho la confianza a la academia por haber considerado a mi persona como moderador. Ha sido un gusto y felicitar de nuevo las excelentes ponencias del doctor Hans Seguía y del doctor César Ugarte Gil en esta sesión. Muchísimas gracias y doy pase a la academia. Gracias. Agradecemos al doctor Curioso, a los expositores por la exposición. Vamos a invitarlos a las próximas actividades de la academia. El sábado 31 hay una tertulia académica, el tema va a ser psiquiatría holística, transpersonal, transcultural y enteógena, una visión profunda de la mente, el expositor, el doctor Andrew Marlian Pagón, a la hora 11 de la mañana en el 5º piso del Centro de Convenciones del Colegio Médico del Perú. Vamos a cerrar la sesión invitando al doctor Pamo para las palabras finales y para que cierre la sesión. Muy bien, buenas noches, distinguida concurrencia. Quisiera saludar la presencia de
del doctor William Guzmán Ortiz, en reemplazo de, representando a nuestro decano, quien no ha podido venir. También quiero destacar la presencia de la doctora Frida González, nuestra decana del Consejo Regional 3, distinguidas autoridades académicas, señoras, señores. La Academia ha creído conveniente en realizar este tipo de actividades, dado que la inteligencia artificial es una herramienta tecnológica que viene revolucionando nuestra vida, no solamente la práctica médica, la enseñanza, la docencia, nuestra vida, ¿no? Yo lo vengo haciendo, les contaré mi primera experiencia, voy a ser muy breve. Me puse a escribir un artículo X, ese día escribí 2 párrafos, al día siguiente retomé el tema, 2 párrafos más y no me venían las ideas, eso ocurre cuando uno empieza a escribir. Así que me acordé de la inteligencia artificial, metí un prompt y en un 2x3 me dio 3 páginas. Decía lo que yo había empezado y otras cosas más que todavía no se me había ocurrido. Entonces lo metí a otro programa, DeepL, y me lo tradujo al inglés. A mí me llevaba algunas horas en traducir párrafo por párrafo, pero lo hice también en un 2x3. Hice la corrección, lo volví a traducir al español y ya parecía pues un artículo hecho por mi persona, ¿no? Entonces lo meto al programa, otro prompt, y le pregunto cuánto tiene de inteligencia artificial. 85%. Pero hay otro programa que ustedes lo meten al archivo y lo humaniza. Le cambia el párrafo, la forma de cómo se construyen las oraciones, y sale, y eso lo vuelvo a meter y ya me sale 0%. Entonces ahí viene la parte ética. Soy realmente, ¿cuánto de autor soy de ese artículo? ¿No? Eso se lo dejo para la reflexión, para los que hacemos docencia, y cuando también se les ocurra presentar un trabajo para una publicación, van a ser filtrados, ¿no? Yo tengo la impresión de que esta herramienta tecnológica, a pesar de que es muy útil, interfiere en cierto modo la relación médico-paciente. Por un lado estamos hablando nosotros la deshumanización de la medicina, y esto le ocurre porque el paciente, ustedes han visto que se vuelve un dato, un caso, un número, una cifra. ¿Para bien de quién? ¿De la institución? ¿Del seguro social? ¿De la entidad privada? No. Yo siempre les he dicho a mis alumnos cuando he enseñado y lo practico, no hay nada como conversar con el paciente y examinarlo. Si el paciente viene y una máquina le toma todas las funciones vitales y después yo veo con él al lado, veo en la computadora todos sus resultados, y le digo, mire, usted está bien o tiene esto o lo otro, y la receta, vaya a la farmacia y le van a dar la receta. Todo está en el sistema. Es diferente a que si yo converso con el paciente y si a pesar de que yo sé que está bien según sus resultados, yo lo examino. Yo siempre le he dicho, examinen al paciente, así no tenga nada en los pulmones, examinen los pulmones. Tomen la presión, no es lo mismo que el auxiliar le tome la presión e ingrese ya con la presión inscrita en el registro, en la computadora, que a ustedes mismos se la tomen. Entonces, claro, dirán, ese es un médico chapado a la antigua, pero yo creo que la tecnología atenta contra la relación médico-paciente. El paciente es un doliente. Muchas veces todos los análisis son normales, las radiografías son normales, la tomografía es normal, pero le sigue doliendo la cabeza, pues, ¿no? Entonces, a eso voy yo. Hay que buscar el punto medio, o hay que buscar el punto en que la inteligencia artificial no sea útil en la relación médico-paciente. Con el punto aquello de la tos, un dato muy curioso. La tos, en primer lugar, no lo presentan el 100% de pacientes con tuberculosis. Yo diría que incluso es un síntoma avanzado. Si viene un paciente que está perdiendo de peso desde hace un mes, tiene sudoración nocturna, le toma una placa de tórax, tiene un infiltrado apical, esa es tuberculosis. Y no tiene tos. Entonces, la nueva tecnología tiene que demostrar que es mejor lo que siempre se hace,
Yo podría llevar una unidad móvil de fotoröntgen a un pueblo joven, hablar con las autoridades para que tal día bajen todos y le vamos a tomar, lo vamos a pasar por la pantalla, como se dice. Y probablemente ahí detecto mucha más tuberculosis incipientes que por algún programa tecnológico. En todo caso, ese programa, la nueva tecnología tiene que demostrar que es mejor que lo antiguo, lo que se hace. Esto va para mucho, van a tener algunos minutos para conversar. Y hemos iniciado, repito, estas actividades y la academia se ha empeñado en seguir con este tipo de temática. Y yo quiero agradecer al doctor Walter Curioso, al doctor Ugarte Gil y Hansel Eguía por sus magníficas presentaciones. Muchas gracias y espero que contribuyan siempre con nosotros. Buenas noches. Invitamos a nuestro presidente, al doctor Oscar Pamo, para que cierre la sesión. Se cierra la sesión.